A unos 6 kilómetros al norte de la zona céntrica de Chimbarongo encontramos la localidad de la Cuesta Los González, que comprende un largo camino recto que va hilando diversos callejones a sus costados. Durante los siglos XIX y principios del XX, la cuesta fue importante en el andar diario, ya que era parte del camino real, donde transitaban personas, tropas, además de movimiento de bienes, incluso antes del periodo prehispánico. Los terrenos en los que hoy se encuentra este sector correspondieron a uno de los 4 distritos que por decreto del presidente José Joaquín Pérez en el año 1867 fueron parte de la subdelegación de Chimbarongo, pertenecientes al departamento de San Fernando. Los distritos fueron la división política administrativa más pequeña del país y se establecieron como tal a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1833. En ese entonces, el límite sur de la cuesta concluía en el Callejón Gajardo, donde se encontraban los terrenos del fundo de don Julián Silva, y al norte, este y oeste deslindaba con la superficie de la subdelegación chimbaronguina. Cada distrito contaba con un inspector que era destinado para las labores administrativas del sector, y estaban bajo las órdenes del subdelegado de Chimbarongo, el encargado de nombrarlos y cambiarlos. Años más tarde, en 1927, los distritos fueron suprimidos por decreto con fuerza de ley del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Esto hizo que cambiara la organización del territorio del departamento de San Fernando y la subdelegación de Chimbarongo. Luego de aquello, el territorio de la cuesta pasaría a formar parte íntegramente a Chimbarongo, siendo uno de los sectores más pequeños y con menor cantidad de habitantes, pero que con el correr de los años comenzaría lentamente a ver un alza en su demografía y se le añadirían varios kilómetros más a su superficie. La historia del origen del nombre de esta localidad se remonta a las primeras familias que llegaron a instalarse en el lugar durante las primeras décadas del siglo XX, siendo predominante los González, considerando principalmente a las familias González Leiva, Uvilla González y González Navarro. Además, el camino por el que transitaban los lugareños contaba con pequeñas pendientes y en un muy mal estado, lo que finalmente, para dar referencias acerca del lugar, se indicaba como la cuesta donde viven los González. Años más tarde, los vecinos del sector lo nombrarían Cuesta de los González, para finalmente quedar como lo conocemos actualmente, Cuesta Los González. Algunas de las construcciones más antiguas de la cuesta, luego del crecimiento del poblado, fueron obra del albañil don Pedro Vidal, que junto a su esposa María Gaete llegaron a vivir al sector a principios del siglo XX. De las obras de construcción más importantes de don Pedro, destaca la antigua escuela número 51 de San Fernando y algunas casas para las familias que llegaron a vivir a esta pequeña localidad. Antes de la construcción de la Ruta 5, el camino principal para llegar a Chimbarongo y seguir hacia el sur era a través de la localidad de La Cuesta. A través de la reforma agraria y en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, a partir del año 1965, se comenzó a expropiar terrenos al oriente de la Cuesta Los González, donde se construiría la Ruta Panamericana, que finalmente se inauguraría en el año 1969.
dejando desde ese entonces la antigua ruta solo como un camino local o alternativo que conecta las localidades del norte con el sur de Chimbarongo. Estos terrenos estaban mayoritariamente ocupados por siembras y fundos. La actividad agrícola era predominante en el sector, siendo los cultivos de remolacha, trigo, maíz y porotos la de mayor producción. Además, se utilizaba un sistema mercantil que se basaba principalmente en el trueque entre los mismos habitantes del sector y que se daría en todos los sectores rurales del país. El lugar producía su propio alimento y abastecía a las familias ante la falta de conectividad con otros sectores. Se levantaron varios fundos en la localidad de La Cuesta, entre los que destacaron el Fundo San Luis, el Fundo San Julián y el Fundo San Javier. Este último de gran tamaño y que incluso conectaba con los terrenos del Fundo La Macarena. En el lugar existe una escuela que lleva la denominación de F415 Cuesta Los González. En sus inicios, el establecimiento llevó el nombre de Escuela Mixta número 51 de San Fernando, a raíz de que el lugar integraba uno de los distritos de dicha comuna. En el año 1957 se construyó un nuevo edificio a través de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, bajo la presidencia de don Carlos Ibáñez del Campo. Esta escuela contaba con cursos solo desde primero a sexto básico, y no sería hasta el año 1965 cuando se llevó a cabo la reforma educacional durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y su ministro de Educación, don Juan Gómez Milla, que se incluiría el séptimo y octavo básico. Esta escuela contaba con una banda instrumental y un grupo de scouts, que fueron instaurados mientras se encontraba como director don Hassan Micene, uno de los directores más queridos por la comunidad educativa, que estuvo en el cargo durante largos 20 años, transformándose en una escuela atrayente para la comunidad y los más pequeños. Una de las historias más atractivas del lugar es el apodo que se le puso a este poblado, a raíz de que en el sector se encontraba un médico llamado Bernardo Pavés, que realizaba tratamientos a través de caldos, emplastos, hierbas y aguas sanadoras a todo a quien le pidiera ayuda. Fue tal el éxito de don Bernardo que no solo los lugareños acudían a él, sino que de varias partes de Chile llegaban a ver al curandero. Es por ello que el sector de La Cuesta también fue conocido como el pueblo de brujos. La llegada del agua potable al sector durante el año 1970 trajo consigo un adelanto significativo para La Cuesta. Ya no sería necesario obtener agua de pozos, norias e incluso de acequias, sino que la cooperativa ayudó a que la localidad tuviera una mejor calidad de vida acorde pasaban los años. Los terrenos en que se encontraba la primera copa de agua fueron donados por el señor Miguel Ursúa, siendo el primer presidente de la PR de La Cuesta, quien además, 5 años más tarde, se transformaría en alcalde de la comuna de Chimbarongo. Llegó al sillón alcaldicio en el año 1975 y se mantuvo en el cargo hasta el año 1982, siendo designado por la Junta Militar durante los años de dictadura. Hoy en día, esta cooperativa de agua potable rural beneficia a casi 2.000 personas. Aquí encontramos un importante club de fútbol en actividad. Hablamos de Juventud de La Cuesta, que fue fundado el 31 de marzo del año 1977 por vecinos del sector. Su primer nombre fue Club La Cuesta y su primera cancha estuvo en los terrenos cercanos al restaurante El Aromo.
Luego del deceso de uno de los dueños del terreno donde se encontraba el campo deportivo, sus hijos vendieron los terrenos y la cancha desapareció. Es así como llegaron a su actual terreno, que fue bautizado como Complejo Deportivo Eliana Gajardo. Esta es la Cuesta Los González, la tierra de grandes historias, de familias numerosas, de crecimiento constante, donde encontramos un club de fútbol, capillas religiosas, centros de eventos, una escuela, una cooperativa de agua potable rural, diversos negocios de barrio, entre tantas bondades. Hoy en día, y según el censo del año 2017, cuenta con 3.522 habitantes, siendo el tercer distrito censal chimbaronguino con mayor cantidad de población, solo superado por Chimbarongo y La Merced, y su superficie es de 28,9 kilómetros cuadrados, divididos entre el radio urbano y rural. Es la Cuesta Los González, su nostálgico pasado, su aguerrido presente y su prometedor futuro. Situada a unos 7 kilómetros al sur de la zona centro de Chimbarongo, se encuentra ubicada esta famosa localidad. Su característico nombre la hace especial y algo totalmente fuera de lo común. Su historia es más antigua de lo que se imagina, ya que a principios del siglo XIX, entre verdes bosques y una rica fauna nativa, los terrenos ya estaban habitados, donde se encontraba una hacienda que comprendía desde el Alto de Monterilla hasta lo que hoy conocemos como Las Palmeras. Posteriormente, Peorenada fue uno de los 3 distritos que integraron la subdelegación de Pidihuinco en el departamento de San Fernando. La historia del lugar está sujeta a una familia en particular, y más precisamente a una joven Eulalia Sánchez Echegaray, que tras la lectura del último deseo de sus padres daría vida a la localidad, tras una frase que hasta nuestros días quedaría marcada en la historia y la conciencia colectiva, no solo del chimbaronguino, sino que todo aquel que ha pasado alguna vez por el lugar. El terreno donde se encuentra hoy la localidad de Peorenada perteneció al matrimonio de Agustín Sánchez y Juana Echegaray. Luego del fallecimiento de ambos padres, llegaría la hacienda la albacea de la familia, que leería el último testamento de don Agustín. Los hermanos mayores recibirían terrenos de gran tamaño para ellos, sus esposas e hijos. Sin embargo, la hija menor quedaría con la parte más pequeña del territorio, y al verse perjudicada en comparación con sus hermanos, nació la frase que le daría el nombre a la localidad. No era el terreno que ella quería, pero era el deseo de sus padres. Es por eso que Eulalia exclamó: Peorenada. La frase se fue transmitiendo entre los lugareños y se expandió hacia todo aquel que visitaba el sector. Durante las décadas de 1850 y 1860, este sector ya era nombrado como Peorenada, y al momento que doña Eulalia dejó escrito su testamento en el año 1878, en el documento aparece definida como la localidad de Peorenada. Pero, ¿quién era doña Eulalia Sánchez Echegaray? Nacida en el año 1828 y esposa de José María Inda, tuvo 7 hijos, donde convivieron en la casona que está a un costado de la pasarela a la entrada del pueblo. Esa añosa casona fue perteneciendo generación tras generación a la familia Inda. Los primeros años contaba con un solo piso de edificación, inaugurándose finalmente un 31 de mayo del año 1931. Los últimos descendientes de doña Eulalia y don José fue la familia Arenas Inda, que vivirían en dicha casa
hasta el año 1976, y luego de aquello, la casona sería ocupada como un asilo de ancianos. Hoy en día, su dueño es don José López Francés, el director de la Escuela Agrícola Don Gregorio, y la casona forma parte de dicha escuela, ocupándola como internado para sus alumnos. Durante el año 1898, tras aprobar un presupuesto municipal para la educación, se habilitó una pequeña escuela a cargo de Gumersinda Navarrete. Funcionaba en la casa de don Diego Inda Salinas, pero debido a que la escolaridad no era obligatoria, acudían al lugar una cantidad muy baja de estudiantes. Luego, en el año 1926, la señora Sara Ramírez Inda se hace cargo de la escuela y posteriormente, durante la década de 1940 y hasta 1956, don Hugo Moreno sería el encargado de la escuela del sector. Por otro lado, se ocupó una casa en el Club La Platina, utilizada como aula por la señora Isaura Maturana, en el fondo de don Jorge Gandarillas Infante, aunque solo por vocación y sin un título que la respaldara. Luego, tanto la cancha como sus instalaciones serían ocupadas por la escuela de ese entonces, la número 59 de Peor en Nada, creando un vínculo entre ambas instituciones. Posteriormente, se refunde en el año 1972 como Escuela F449 de Peor en Nada, y luego sería llamada Escuela Sánchez Echegaray, en honor a la familia fundadora del sector, y que cuenta con cursos desde prekinder a octavo básico. Este colegio fue de gran importancia para la comunidad, ya que uno de los festivales más icónicos de Chimbarongo se dio en este lugar, el Festival de Peor en Nada, que se originó gracias a la idea de un conjunto de profesores pertenecientes a esta escuela, inaugurándose el primero de ellos un 23 de noviembre del año 1978. Además, encontramos la Escuela Agrícola Don Gregorio, fundada en el año 2006, y que prepara alumnos y técnicos agropecuarios de nivel medio desde séptimo a cuarto medio. Cuenta con un internado, una lechería y una cancha de fútbol en sus instalaciones. Peor en Nada cuenta con una de las capillas más antiguas de la comuna, ya que fue construida aproximadamente durante la década de 1860 en un terreno administrado por los Añartú. Esta familia fue de gran importancia para Peor en Nada y el país en general, ya que construyeron varias casas patronales en el sector, y además Aníbal Sañartu tendría una brillante carrera política, siendo elegido diputado por San Fernando en el año 1882, y entre el 1 de mayo y el 18 de septiembre del año 1901 ejerció la vicepresidencia de Chile tras la enfermedad del presidente Federico Errázuriz Echaurren. En 1967, la comunidad de Peor en Nada, luego del asentamiento definitivo tras la parcelación durante la reforma agraria, comenzaría con la restauración de la capilla, para nuevamente celebrar cultos religiosos en el sector. La capilla sufriría con un voraz incendio, y luego, con el terremoto de 1985, quedaría con graves daños en su estructura. Sin embargo, las familias que integraban la localidad consiguieron restaurarla y fueron de gran apoyo para lograrlo. A finales del año 2008, Monseñor Alejandro Goich, en ese entonces obispo de Rancagua, presidió la ceremonia de reinauguración luego de la remodelación del lugar. No obstante, con el terremoto del año 2010, la capilla nuevamente tuvo que cerrar sus puertas tras graves daños en su edificación. Hoy en día, y luego de una nueva restauración, el templo está abierto al público
continuando con sus actividades, y cada 24 de septiembre la parroquia de Peor Es Nada celebra a la Virgen de la Merced. Peor Es Nada cuenta con 3 clubes de fútbol en actividad. El primero de ellos con el nombre de Club Deportivo La Platina, que fue fundado por trabajadores del ex Fundo La Platina, un 16 de noviembre del año 1930, siendo uno de los más antiguos de la comuna. Posteriormente, hacia el oriente del sector, nace un 13 de febrero del año 1963 el Club Deportivo Estrella Roja, que fue fundado por algunos vecinos y parceleros del sector del Rincón de Peor Es Nada. 2 años más tarde, se funda un tercer club en la localidad. Se trata de Unión Porvenir, que nace un 25 de diciembre del año 1965 por vecinos del sector pertenecientes al ex Fundo El Porvenir. Los 3 clubes cuentan con un campo deportivo para la práctica de fútbol, siendo las 3 instituciones propietarios de sus canchas. Aquí existen 2 plantas de agua potable rural. La primera de ellas, fundada en el año 1987 y que corresponde a los sectores de Peor Es Nada y El Rincón, y que beneficia a más de 1.250 personas. Por otro lado, en el año 1999 se fundó una segunda PR en la localidad de La Platina, que comprende a los sectores del Porvenir, Santa María, además de La Platina, y que hoy en día beneficia a más de 600 personas. En este lugar, la producción del tabaco fue por muchos años la principal actividad agrícola, y hoy en día encontramos diversas plantaciones como cerezas, arándanos y maíz, alzándose como un sector de gran impacto para la economía local. La llegada de la empresa frutita al sector figura con varios puestos de trabajo para los vecinos. Actualmente, Peor Es Nada está dividida en varios sectores, siendo los más grandes el Rincón de Peor Es Nada, La Platina, Puente La Cabra, Porvenir y Santa María. Esta es la localidad de Peor Es Nada, una de las comunidades más pintorescas que posee nuestro país y paradero de diversos reportajes de televisión, para dar a conocer la vida de sus habitantes e historia del lugar. El sector cuenta con clubes de fútbol, clubes de rayuela, medialunas, capillas de diversas religiones, una posta rural, entre tantas bondades. Según el censo del año 2017, la población alcanzaba los 1.667 habitantes. Sin embargo, según una estimación hacia el año 2021, la población llegaría hasta más de 1.900 peorennadinos. Cuenta con una superficie de 25,8 kilómetros cuadrados, lo que la hace una de las localidades más pequeñas de la comuna. Es Peor Es Nada, y su interesante historia que deleita a cada chimbaronguino, que es tan representativo y motivo de orgullo de cada vecino del sector. Es Peor Es Nada, aquel sector que invita al turista a conocer esta popular localidad.